Bueno, buenas tardes a todos. No sé cómo empezar porque la verdad es que el libro tiene una tapa negra y debo decir que es críptico. Entonces, no les voy a hablar del libro porque si les hablo del libro se van a ir a los 5 minutos de... El libro es de matemáticas y por lo tanto describe un área de la física que es la mecánica cuántica, que es mi área de trabajo en ciertos ámbitos muy específicos. Y tiene un cariz técnico, por lo tanto sería muy difícil, salvo los 3 primeros capítulos, de que yo les explicara de qué se trata. Pero voy a tratar de contextualizar el trabajo, no de la monografía, sino de las actividades del último tiempo, para que se entienda un poco por qué se hace esto. La monografía está focalizada, está destinada a ser un soporte para estudiantes de último año de pregrado, de licenciatura en física y matemática, la física, o estudiantes de posgrado directamente, porque tiene una parte, que es la parte introductoria, en donde habla de los fundamentos básicos de la mecánica cuántica y aborda un cierto tipo de fenómenos físicos a nivel microscópico, a la escala de Planck, o sea, eso significa muy chiquitita, distancias muy cortas, comparables con el tamaño del diámetro de un núcleo. Y las mira desde el punto de vista de la física de partículas, son muchas partículas que están encerradas en una cierta región del espacio y en lo que se llama equilibrio termodinámico. Yo hago física de partículas en equilibrio termodinámico. ¿Qué significa esto? Yo creo que no tiene mucha importancia, pero el libro no se vende, se regala. No voy a cansarlo, les voy a explicar un poquito cómo surge esto. El hombre se ha preguntado desde que es ser humano acerca de la realidad y se cuestiona siempre su manera de aprenderla. La mecánica cuántica es un modelo fenomenológico, es un modelo matemático de la realidad, como prácticamente todos los modelos físicos son modelos matemáticos de la realidad. No son la realidad en sí, si alguien quiere buscar la realidad en sí y le haya significado a lo que eso quiere decir. Yo voy a plantear mi posición en 2 minutos más, pero eso ha sido un problema abierto desde antes de los griegos. Ya los sumerios sabían contar, sabían algunas nociones básicas, muy empíricas. Todo este nacimiento de las matemáticas tal cual las entendemos nosotros las tenemos que poder poner en el siglo V a.C. con Pitágoras, Euclides, un poquito después, etc. Esta axiomatización de las matemáticas no es una axiomatización tan antigua, sino que es algo bastante nuevo, si uno entiende que el siglo V a.C. es nuevo. Y tiene un proceso largo de desarrollo, como son todas las cosas en la historia. O sea, hay una evolución aquí, no es algo que venga dado por sí. Hay gente que pregunta si las matemáticas se construyen o se descubren. Y la verdad es que esa pregunta no tiene sentido, es como el huevo y la gallina. Es un proceso evolutivo muy largo en donde hay una interrelación directa entre lo que es el ser humano como ser vivo y lo que es externo o exterior. Y por lo tanto esa construcción es una construcción permanente, mutua, entre lo que somos nosotros y lo que es nuestro medio. Sería absurdo adjudicarnos la invención de las matemáticas porque nuestra biología, de hecho, nuestra manera de percibir tiene mucho que ver con el constructo que hacemos después. Y ese constructo depende indefectiblemente del medio en que vivimos y de la forma en que vivimos. La filosofía siempre es un momento de acto. La filosofía siempre es praxis. A pesar de que uno quiera pensar que es solo conocimiento puro y abstracto, siempre es praxis. La filosofía tiene como destino final ejecutar algo. Ya sea la percepción del mundo que nosotros tenemos, lo que queremos imponer, etc. Hay siempre un factor que es ideológico, que no es menor y que uno debe considerar cuando haga estudio de la filosofía. Resulta difícil considerar la posibilidad del conocimiento científico considerando o suponiendo que la deformación, el conocimiento no nace por la deformación que produce en nosotros el ente externo, sino que nosotros la recreamos, ¿no? Esta es la hipótesis constructivista. Sobre esa base nosotros deberíamos deducir que todos nuestros constructos científicos son en realidad inestables y que
sería muy poco probable sacar alguna conclusión concreta de ello. Y de hecho, en la práctica, lo que hacemos es existir gracias a ello. Nadie dudaría, ¿no es cierto?, del análisis del ADN y de su decodificación hoy día, ni de haber puesto, gracias a la mecánica de Newton, a un ser humano en la Luna. Nadie asistiría, bueno, en sus 5 sentidos a un chamán cuando puede ir a un médico en una situación de infección grave. Bueno, pero cada uno puede tener sus propias posiciones, yo estoy dando la mía. Esto es lo mismo. La mecánica cuántica ha sido usada durante mucho tiempo como un instrumento, no solamente por los científicos, sino que por muchos otros ámbitos. Por eso yo no soy muy partidario de que las otras ciencias, sobre todo las ciencias humanas, tomen de las ciencias matemáticas o las ciencias físicas conceptos que a veces son errados. No, lo digo en un sentido muy respetuoso. Yo creo que las ciencias tienen, cada una de las ciencias tiene que construir sus instrumentos de acuerdo a lo que es la ciencia, el ámbito en el cual se mueve. Hay peligros en tomar cosas y extrapolarlas porque finalmente lo que uno comete son errores. La mecánica cuántica es quizás uno de los sucesos más sorprendentes, uno de los descubrimientos más sorprendentes, lo voy a llamar descubrimiento, quien quiera lo puede llamar de otra manera, del siglo XX. Esto fue más o menos en el año 25, en donde surgen dos inventos o descubrimientos muy importantes que son la relatividad y la mecánica cuántica. En muchos sentidos incompatibles entre ellos. La mecánica relativista describe el comportamiento de la gravitación, en el caso de la relatividad general, la gravitación a grandes escalas. La mecánica cuántica describe el mundo físico a muy pequeñas escalas. A ver, tratar de hacerlas compatibles es muy difícil. Se han construido constructos matemáticos para tratar de resolver los problemas de compatibilidad entre las dos teorías. Hay una teoría nueva que ya lleva como 40 años más o menos, que es la teoría de cuerdas, pero es una teoría matemática. Esa teoría matemática tiene que ser contrastada con la realidad y solamente va a ser aceptada como teoría viable en el momento en que nosotros tengamos antecedentes suficientes desde el punto de vista experimental para sostenerlo. Hay otras, hay unas que son más aceptadas que otras, etc. Pero así va construyendo un ser humano en un ámbito de diversidad y de pluralismo la ciencia. Hay quienes dicen esta teoría de Kuhn, por ejemplo, que dice que hay paradigmas que se van rompiendo, que los científicos se vuelven un poquito dogmáticos de repente, entonces, para no sé así la existencia del fuego. O sea, y no es tan así, ¿eh? La verdad es que existen siempre muchas alternativas posibles. El problema es que en el caso de la ciencia, para que hay unas más probables que otras. En el caso de que el universo se infla, ¿no es cierto?, después se supone que se va a contraer, cosa que parece que no es así. Hubo por lo menos 3 o 4 inicialmente teorías diferentes. Una gana respecto de las otras en la medida que los resultados experimentales la van reforzando como teoría. No es que las otras sean malas, sencillamente que los hechos, el factum, finalmente dice esta es la teoría que es más factible. Jamás se dice esta es la teoría verdadera, ni la ciencia pretende buscar esencias en sí de la realidad. Insisto, lo que la ciencia busca, a pesar de que muchos pueden no estar de acuerdo conmigo, es transformar el mundo. Y ese ya es un conocimiento. Y como dice Lange, que es un famoso materialista, no es marxista por si acaso, no se asuste nadie, dice, bueno, finalmente este es el único conocimiento viable de la realidad que tenemos, no hay otro, nos guste o no nos guste. Es el del cual nos podemos fiar. Sobre esto no solamente se ha discutido en esta materia, hay quienes, otra cosa que puede ser importante para ustedes o puede resultarles interesante, que no está en el libro, pero está implícito de alguna manera. Es decir, la realidad es azarosa intrínsecamente o no. Si nosotros la vemos azarosa, si nosotros la vemos probabilista por nuestra manera de ver y por nuestra incapacidad para predecir, o si hay efectivamente fenómenos que sean absolutamente azarosos. Para la cuestión práctica da exactamente lo mismo.
la pregunta debe ser planteada de otra manera. ¿Es capaz el ser humano de enfrentar un mundo azaroso y que además tiene leyes, sí o no? Y la respuesta es sí. Bueno, de hecho lo hacemos todos los días, independiente de que haya fenómenos que sean aleatorios o no aleatorios en forma intrínseca o sea solamente nuestra percepción. Por eso les digo que la ciencia es eso. Es un parte constructo humano, es una herramienta más del ser humano, como hace armas, como el ojo también. Hay un experimento de matemáticas que es muy interesante, dice, por ejemplo, le hacen una operación en un ojo a una salamandra. Entonces, a mí lo que me parece interesante es la conclusión, ¿no?, del experimento. Entonces, le cambian algo en el ojo. La salamandra, ustedes saben que va el insecto volando y lanza mide, ¿no es cierto?, calcula y lanza su lengua muy lejos y atrapa al insecto. Hay seres humanos que hacen eso también, pero no en ese sentido. Bueno, le cambiaron algo en el ojo, sacaron la retina, le cambiaron algunas cositas por ahí, y resulta que la salamandra, cuando veía el bichito, en lugar de dispararse al bichito, le salía la lengua hacia atrás. Entonces la conclusión es de que nosotros construimos el mundo, o sea, nosotros hacemos nuestra propia representación de la realidad externa dependiendo de nuestra constitución biológica, lo cual es una obviedad absoluta, pero resulta un poco divertido pensar, salvo que esté loco y demente y tengo una falla realmente grande, ¿no es cierto?, que esa concordancia y ese acoplamiento con la realidad nos produzca, sea tan malo que eventualmente nosotros dejemos de alimentarnos, ¿no es cierto?, porque disparamos nuestra lengua para el otro lado. O sea, yo creo que ahí hay una cosa que es una exageración. Muchas de las cosas que dicen los científicos, y me estoy incluyendo, cuando se limitan a la ciencia son muy buenas, pero cuando uno quiere hacer filosofía con eso, la mayoría de las veces son terribles. Hay grandes errores. Partamos por Aristóteles, no voy a demorar mucho. Muchos de los grandes errores que se mantuvieron durante la Edad Media, además por interpretaciones forzadas y antojadizas, fueron muchas de las concepciones de Aristóteles respecto de la realidad física, en contraposición de los atomistas. Hoy día existen teorías, por ejemplo, como esta de la complejidad, que tiene mucho que ver con los sistemas dinámicos, y asociada a una teoría de una persona que se ganó un premio Nobel, que es Prigogine, que la verdad es que desde el punto de vista de la física su teoría no ha resultado en ningún caso, creo que existe uno solamente, en donde tiene una aplicación y el resto es cero. Sin embargo, eso se tomó de esa área de las matemáticas y se traspasó a áreas de las humanidades y parece que floreció. No es la única, yo creo que la ciencia se supone límites, pone fronteras, y uno sabe lo que puede decir y hasta dónde puede decirlo. Lo demás filosofía, es arte, que es muy buena. Me acuerdo de Borges, que tiene un libro, no lo dice él, pero lo dice un personaje. La metafísica es una rama de la literatura fantástica. Y yo pienso lo mismo, o sea, uno puede hacer muchos constructos, pero la pregunta, ¿eso es ciencia? Y yo tengo que decirles que la mayoría de las cosas, y eso tiene que ver con el proyecto de esta monografía. Primero se escribió un libro en donde hay impresiones personales al principio, que este es el paseo cuántico, y después de ahí para adelante es una descripción de la ciencia, principalmente de la física, de las matemáticas del siglo XX y un poquito antes. Y tratando de explicar un poquito también cuál es la diferencia con la pseudociencia y con otras modas actuales. El libro está dirigido a los estudiantes, ¿no?, específicamente, y es parte de un proyecto más grande que tiene que ver con el primer libro, esto, y con el programa, que tengo que hacerle propaganda, que es el Club Cuántico, que tiene como objeto invitar a científicos para que digan lo que es la ciencia realmente. Se hizo una encuesta hace poco y la volvieron a mostrar por la televisión, donde le preguntaban a la gente si pensaba que en Chile se hacía ciencia. Y la respuesta fue cero. Ninguno sabe que en Chile se hace ciencia, pero es una cosa impresionante. Esto se hizo en Santiago. Y se hizo en varias capitales, pero en este país, en la capital de este país, se tiene la percepción de que la ciencia no existe, que no hay científicos, y que los científicos, si hay, se cuentan con los dedos de la mano, lo cual es falso.
¿De quién es la culpa? Bueno, hay culpas compartidas y una de esas culpas es de los científicos. Hay culpas sociales, el sistema lo hace, pero eso no nos quita de la espalda la responsabilidad de la gente que hacemos ciencia respecto de lo que nosotros comunicamos en este ámbito. Y esto tiene esa intención. No está dirigido seguramente a ustedes, esto no es un insulto, no porque no quiera, sino porque está dirigido para que los estudiantes se interesen en desarrollar esta actividad. Y los otros programas apuntan a que la gente en general, el público en general que no es especialista, entienda en qué consiste esta actividad y por qué es importante, porque resulta que vivimos en una sociedad que es científica y tecnológica. La gente no sabe ciencia, pero nada, o sea, cuando hablo de nada, es nada. Si uno pregunta algo en la calle, bueno, todos leemos el horóscopo, yo lo leo para reírme, pero si le preguntara a la gente cuántos se guían por los horóscopos yo creo que me encontraría con un impresionante porcentaje y pienso, tanta gente que se sacrificó. Estaba pensando, chuta, Giordano Bruno está revolviéndose, bueno, ya no queda mucho, ¿no es cierto? Quedan sus cenizas, ¿no? Yo creo que tenemos una responsabilidad como científicos y como humanistas también, de entregarle, sobre todo por tratarse de una universidad, y voy a ser no humilde. Yo creo que nosotros tenemos la responsabilidad de hablar, si no con la verdad absoluta, por lo menos de ser honestos con el público y con la sociedad. O sea, nosotros tenemos una responsabilidad como universidad desde el punto de vista cultural que yo creo que no se cumple a cabalidad, sencillamente porque a lo mejor pensamos que las tareas son demasiado grandes, pero vamos a tener que tomarlas porque francamente lo que vivimos ahora no es precisamente una sociedad construida para la libertad. La ciencia se construyó, entre otras cosas, por lo menos un subproducto de la actividad debiese ser la libertad de pensamiento. Y yo me temo que en una sociedad que se supone y se presupone científica y tecnológica, eso es lo que menos pasa. Entonces, esta propuesta de monografía, que es técnica, es solamente una parte, con eso termino para no aburrirlo. Yo los invito no a leer la monografía, los invito no solamente a leer ciencia, que es muy importante, sino que a leer cualquier cosa, a leer literatura, como lo hizo Walter en este momento, a leer sobre educación, como lo han hecho mis dos colegas acá. El conocimiento no llena espacio, afortunadamente tenemos suficientes bits en la cabeza como para asimilarla. Y vuelvo a insistir, tal cual les dije a unos jóvenes, ahí estuvo Jorge, ¿sabes? Cuando hablé con los muchachos, esto es un ejercicio para la libertad. No la libertad de las condiciones de orden en las que uno vive, sino para tomar una decisión respecto de las condiciones en las que uno vive. Así que les doy las gracias por haber venido hoy día. Lamento no haber podido leer el texto, pero habría sido muy aburrido. Muchas gracias. La monografía que hemos presentado hoy día en conjunto con 3 colegas de la Universidad de La Serena se refiere a buenas prácticas docentes con TIC. Y específicamente lo que hemos hecho es poner en un formato de libro la experiencia docente que hemos realizado en los años 2009-2012 respecto a 2 programas que hemos ejecutado como Centro de Informática Educativa. Uno es el programa de formación docente B-Learning, donde han participado 1.388 docentes de la región de Coquimbo y que ha contemplado diferentes tipos de cursos. La gracia de este tipo de curso fue el formato, el modelo B-Learning, que consiste en una pequeña porción de esa capacitación presencial, 2 sesiones, y el resto de las sesiones correspondiente a formato e-learning, con el uso de una plataforma de CPIP virtual. Este programa es del Ministerio de Educación
y tiene un marco teórico basado en un modelo de Salmon que contempla 5 fases muy bien delineadas y donde el desafío entonces nuestro al ejecutar este programa en la región de Coquimbo ha consistido prácticamente por una parte en la formación de los tutores, en la participación de los tutores para la ejecución de los cursos, puesto que abarca distintos campos, desde bibliocra, educadoras de párvulo, las TIC en el ámbito del ciclo básico, en la enseñanza media, y también hemos trabajado con equipos directivos. Fue un desafío interesante y que logramos, yo diría que con éxito, finalizar estos 56 cursos que se realizaron. Y el otro programa, muy brevemente, fue YES, porque estamos ejecutando este año 2013 también, ha sido el programa Mi Taller Digital. También coordinado, obviamente, desde el Ministerio de Educación, del Centro de Educación y Tecnología, y ejecutado con nosotros, y hemos trabajado 60 talleres que dicen relación a trabajar con recursos digitales centrados en robótica, en videojuego, en edición de video, de cómic digital, pero donde los talleres contemplan un trabajo con una metodología muy específica y comprende el desarrollo de habilidades intrapersonales e interpersonales, más que acompañando a lo tecnológico. Pensando en la importancia de las tecnologías, de la comunicación, de las redes en el mundo actual y en los distintos lugares geográficos a los que ustedes llegan, ¿cómo pueden ver el impacto que ha logrado este tipo de programas en la comunidad? Interesante pregunta y no tendría una respuesta muy categórica. Puedo dar algunas pistas, pero no quisiera ser categórica, puesto que Chile en general está participando en pruebas a nivel internacionales. Nosotros también hemos sido parte de la ejecución de una prueba ISILS, que es una prueba internacional que lidera Australia, y esos resultados, digamos, están ahí todavía un poquito bajos, pero yo creo que claramente el proyecto que nació el año 95 y el cual me ha tocado liderarlo en la región de Coquimbo, el proyecto Enlace, claramente yo creo que ha sido un punto a favor. O sea, sin un programa como política pública, con una directriz clara y precisa y con capacitaciones destinadas a profesores y hoy día mirando más bien a los jóvenes, claramente yo creo que Chile hoy día, creo a mi entender, que está relativamente bien, a pesar de las encuestas, en respecto al uso de las TIC. Y por último, la importancia de llevar a través de las monografías esta experiencia a la comunidad. Sí, creo yo que, y en ese sentido yo quiero felicitar a la Dirección de Investigación, el tener este editorial de la Universidad de La Serena, también a las autoridades, puesto que yo creo que así es una oportunidad única para nosotros como académicos poder difundir de forma clara nuestras experiencias que tanto trabajamos a nivel de la docencia, con pregrado, pero también con programas y proyectos de vinculación con el medio. Yo quisiera destacar también el hecho que este programa, que tiene relación con la vinculación con el medio, con el ámbito escolar, nos ha permitido también mirar hacia adentro de la universidad en la formación de los profesores. Y hemos podido invitar a alumnos de pedagogía a ser partícipes de estos proyectos. Y agradezco claramente también al Departamento de Matemáticas, que me ha prestado la colaboración para poder trabajar en estos temas.